La inflación en enero pasado fue del 6%, más aún. El avance de los sueldos fue un 4,5%. Nuevamente, los salarios por detrás de la inflación, y esto ya tiene en nuestro país una afectación de la capacidad de comprar de los trabajadores. Bueno, el caso más frecuente que lo decimos aquí, los trabajadores que estando en relación de dependencia cobran por debajo de la pobreza. Así es, bueno, pero no solo la cuestión de esta relación que se da entre los salarios y la inflación, sino también el dólar como parámetro. ¿Qué pasó con los salarios en la historia argentina, con la evolución de los años? ¿Y qué pasa en términos comparativos con salarios de otros países de la región? Allí lo vemos, salarios en Argentina, ¿cómo se ubican en la región? Bueno, el salario mínimo vital y móvil está fijado en 80.342 pesos. Esto en dólares, en dólar oficial es un salario de 373 dólares y en dólar paralelo, en dólar blue, podemos decir, es un salario de 203 dólares. Y allí vemos lo que tiene que ver comparado con la región. Salario mínimo vital y móvil al dólar oficial son 373 dólares. Bueno, una situación que es mucho menos que, por ejemplo, en Uruguay, y también que en Chile y en Ecuador. Bueno, ¿y qué pasa con la evolución de los salarios a través de los años? Bueno, nos vamos a poner en contacto con una especialista para hablar de este tema. Saludamos a Virginia Giordano, que es economista de IDESA. Virginia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo Bienvenida. están? Bien. Sería como explicar algo que sabemos todos, pero no el trasfondo, pero lo padecemos día a día en el súper y en los comercios. Contanos, Virginia. Bueno, en medio de este proceso inflacionario, que a la vez va acompañado, ¿no?, por la suba en el dólar, procesos íntimamente ligados entre sí, surge esta pregunta, a ver cómo estamos nosotros en comparación con los otros países de la región. Y bueno, los salarios de Argentina y los otros países de la región pueden ser comparados, pero de distintas formas. Lo mismo pasa cuando intentamos también comparar salarios en provincia. No es lo mismo una persona que trabaja en Formosa que una persona que trabaja en Tierra del Fuego que una persona que trabaja en Buenos Aires. Sumado a estas diferencias entre países, se suma una dificultad adicional, que es que en Argentina tenemos muchos tipos de dólar, ¿no? Claro. Entonces, en las comparaciones, generalmente se hace es ver el salario mínimo, que en realidad el salario mínimo no es un salario que se percibe en la economía, sino es más bien un acto administrativo que establece una cuantía mínima de remuneración que se daría para los trabajadores por una jornada completa. En Argentina este salario mínimo no se observa en la economía porque tenemos un 40% de informalidad. Este salario mínimo más o menos establece el piso para la parte formal. Lo que es mejor de comparar es el haber medio. Ajá. Ahí tomamos el salario promedio de la economía y lo que yo creo que es correcto es tomar el dólar blue porque el dólar oficial tampoco es algo real, es un dólar al que no accede nadie. Y ahí cuando tomamos el haber medio y el dólar blue, vemos que Argentina no está muy bien en el ranking, queda ahí en el piso junto con Venezuela. Básicamente todos los países de la región tienen salarios medios en dólares mucho más altos que Argentina. ¿De cuánto es, Virginia, perdón, pero de cuánto es ese salario promedio que ustedes establecieron? De 429 pesos. Bien. Bueno, ¿qué pasa en términos regionales? Y en términos regionales tenemos que Argentina está en el fondo de la lista contra, bueno, ahí que están mostrando ustedes el salario mínimo, digo, este salario piso, sí, que es la referencia para el resto, para el haber del sector privado, ¿no? Porque en Argentina el haber del sector informal está muy por debajo de ese valor. Bueno, si tomamos ese o el mínimo o el medio, Argentina está en el fondo de la lista con Venezuela. Tenemos que Uruguay, Chile, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, Bolivia tienen salarios muy por encima. Esto se ve desde el año 2018, que fue en mayo, que salta el valor del dólar junto con el valor de la inflación, y desde ahí Argentina siempre ha quedado en el fondo del ranking. ¿Desde qué año dijiste? Desde el 2018. Desde 2018. Que fue cuando se empieza a disparar la inflación. Claro. Y el valor del dólar en conjunto. Digo, el salario de Argentina es como que tiene dos carreras que correr.
contra el dólar y contra la inflación. Sí, Bien. claro. Y en las dos estamos perdiendo. Y en momentos mejores, ¿de cuánto fue en términos de dólares el salario argentino? Porque lo que se observa es como una pérdida. Vos sabés que no tengo ahora los valores, sí tengo cuánto ha ido perdiendo el salario argentino con respecto a la inflación. El año pasado el salario no registrado perdió un 15% solamente en un año y el salario registrado perdió un 3%. Es decir, que los salarios nunca llegan a competir con la inflación. Si tomamos el 2018 han perdido en promedio un 25% el valor. Es decir, que venimos acumulando pérdida tras pérdida de salario y no hay paritarias, no hay ajustes que logren compensar esta corrida del salario contra la inflación. Bueno, subrayamos ese dato porque es central. De 2018 a esta parte, ¿cuál fue el porcentaje que perdió el sueldo de su capacidad de compra? Un 25%. Claro. Virginia, gracias por tu tiempo, ha sido muy amable. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches.